Damos gracias al Señor, ¿no?, por este congreso, amén. ¿Están alegres? No confundamos alegría con ilusionarse, o hay sentimientos también engañosos. Yo quiero compartir lo que Dios me habla en este tiempo, ¿no?, a través de lo que uno vive todos los días. Porque uno dice, sí, es muy bonito la alegría. El mundo entero quiere disfrutar de la vida, estar alegre. Se van aquí, allá, hacen fiestas, hacen, en fin, toda una serie en fin, todos sabemos, ¿no? Incluso algunos han buscado pasárselo bien y han tomado algún que otra cosita para sentirse mejor, más alegre. Pero no estamos hablando, no queremos hablar, ni vamos a hablar de ese tipo de actitud natural, sino entender la verdadera alegría en el espíritu y lo que implica o significa ser hacedor de la palabra y ser retribuido con ese gozo, esa paz, esa seguridad, ese emblema que hacía que los primeros cristianos no les importaba presentarse delante de leones y fueran comidos por ellos. Ellos tenían una señal que les compugía a aquellos que habían deliberado que fueran muertos de esa forma. Y es que ellos, ¿qué hacían? ¿Cómo morían? ¿Alguno lo sabe? Pues alabando a un Dios grande y poderoso, dándole la gloria. A pesar de esa situación, ellos le daban la gloria a Dios. Y de esa actitud, es lo que queremos entender y aprender en esta mañana. Amén. Padre bueno, bendice tu palabra en esta hora. Bendice a cada persona aquí, cada corazón. Abre los oídos, Dios, que podamos entender y comprender que apartados de ti, Señor, no somos nada. Señor, que en este mundo en el cual está lleno de mentiras podamos escuchar verdad, podamos entender sabiduría y podamos entender sobre todo tu voluntad, aceptarla en nuestro corazón y ponerla por obra para poder ser usados y armas en este tiempo tuyas para tu bendición y la proliferación de tu palabra, y que muchos sean salvos. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor, que derrames esta bendición a cada corazón esta mañana. Amén. Quiero compartir contigo en Deuteronomio 28:47. Hay una palabra aquí que da un toque de atención, porque hay personas que dicen que sirven al Señor, pero los ves y a veces no siempre tienen una actitud de gozo, de paz. Y dice aquí la palabra del Señor en el versículo 47, por cuanto no serviste a Jehová, tu Dios, ¿cómo? Con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Qué importante es servir al Señor con alegría. Cuando uno recibe la orden de Dios de servirle, yo he visto muchos cristianos a lo largo de estos años que han recibido llamado, que han recibido la dirección de Dios para hacer esto, aquello, o estar en un ministerio o en otro, y por lo que sea, ellos han optado al final por no hacer caso a la voz de Dios. Digo, qué tremendo es que hay muchas personas que reciben
de parte de Dios, que reciben de parte de Dios el obedecerles en, bueno, si tienen que renunciar o no, hacerlo de corazón y con gozo, ¿no? Y muchos de ellos he visto a lo largo de estos años que no han querido seguir a la voz de Dios, han contristado el Espíritu Santo, el llamado de Dios. Si aquí volvemos o retrocediéramos años atrás, veríamos que quizá había un mismo número, quizá algo menos o más, que no importa tanto el número, pero sí que había lugar aquí de muchas personas. Y pasado estos años ha habido muchos que ya no están, que no están ni tan siquiera ni han servido, se han perdido, se han desviado. Y esto, créeme, ocurre normalmente. ¿Por qué? Porque Dios llama a muchos, pero muchos son llamados, pocos los escogidos. ¿Pero por qué las personas no son escogidos? Yo creo que muchos no entienden realmente la profundidad del llamado de la voz de Dios. Si Dios te llamó, es lo más importante. Si Dios te dijo, ven hijo, ven hija, es lo más importante. No hay cosa mayor que esa. Algunos escuchan la voz de consejeros, entre comillas, la voz de, en fin, o los sentimentalmente hablando, una mujer, un marido, el papá, el hermano, el tío, el abuelo, el qué sé yo. Y no dice la palabra de Dios nada al respecto sobre la familia. Es más, hay un texto que a mí me tocó, ¿no? Porque yo tenía en un tiempo también esa misma lucha. Y el Señor me habló en una palabra, dice, y tus enemigos vendrán a ser los de tu propia casa. Ahí empecé Y cuando el ofrecimiento era dejar de hacer la voluntad de Dios, dije, no, esto no viene de Dios, así que lo desecho. Claro, a veces hay que enfrentarse a ciertas... Es difícil, ¿no? Decirle a tu propio padre no, decirle al mundo no. El mundo te quiere llamar continuamente. Ahora son vacaciones, ahora es Navidad. A mí me llama la atención que en Navidad muchas personas se debilitan, ceden y acaban perdiendo el llamado. Por eso qué importante es entender que las cosas de Dios, para que Dios se glorifique, para que Dios acabe su obra, para que luego venga ese gozo. Yo creo que el gozo, el mayor gozo que podamos tener como cristianos es ver que nuestro trabajo en el Señor, que la mano de Dios está contigo, que Dios está siendo obediente a la voz de Dios y que cuando tú eres obediente a la voz de Dios, cuando tú perseveras en el Señor, cuando tú entiendes que no hay nada mejor que hacer la voluntad de Dios, Dios se glorifica en tu vida. Se glorifica en lo que haces, se glorifica en tu familia, se glorifica, te glorifica tu boca, en tu consejo, glorifica, te da sabiduría, te da entendimiento, te da soluciones, no solamente para ti, sino también para aquellos que te rodean. Yo digo, muchos se pierden todo esto. ¿Por qué? Porque buscan otro tipo ¿de qué? Buscan cosas pasajeras, rápidas. La persona que quiere irse de fiesta se va de fiesta. Claro que se va de fiesta. Te puedes ir de fiesta cuando quieras. Yo he visto muchos desenfrenados. Y hoy he intentado pararlo y no, porque en su corazón ya estaba aquí, en su mente, irse de fiesta. Ya habló, ya quedó, ya no sé qué. Hoy el teléfono nos facilita, ¿verdad? Estamos en un lugar, pero podemos irnos a otro rápidamente. Podemos dejarnos llevar fácilmente por un montón de sentimientos que a veces impiden que Dios opere y obre y haga su labor. Estar sobrio y no dejarte mover. Y muchos ya se fueron a la fiesta, pero al día siguiente de una fiesta, ¿cómo estás? ¿Estás con gozo?
¿Estás con gozo? Después de una fiesta. Yo la mayoría de las veces, cuando veo a alguno que viene de muchas fiestas, yo 6 días sin dormir, y tiene una cara que parece que hay que agarrarlo con pinzas. Lo primero que hay que hacerle es, porque huele horrible, le tienes que llevar a la ducha y limpiarlo. ¿Sabes qué gusto es limpiar a una persona cuando llevas que tener hasta un poco de... No cualquiera. Y más si se sobrepasó y se hizo encima. Ay, amigo. Algunos no saben a lo que exponen su vida. Y qué diferente es cuando haces lo correcto, ¿verdad? Te esfuerzas. Dios te ordena algo, te manda algo y tú renuncias. Tú estás solamente fijo en agradarle a Él, a servirle a Él, a ser fiel al llamado. Qué diferente. Ahí empiezas a experimentar el gozo del Señor. Cuando haces lo correcto y ves la mano de Dios, dices, ¡gloria a Dios! ¡Que Dios se glorifica! Hay tantas áreas que el enemigo nos quiere hacer torcer. Yo digo, ¿verdaderamente estás escuchando a la voz de Dios? ¿Qué voces escuchas? A mí me maravilla ver personas que andan un tiempo que parece, pero luego cuando realmente hablas con ellos en profundidad y hay ya, un pensamiento más adelante, se hacen planes sin contar con Dios, se hacen planes a futuro. Qué terrible es hacerse planes a futuro. Es como el que se casa. ¡Ay, qué planes! ¿Qué plan tiene uno cuando se casa? Vamos a tener hijos, vamos a llevar una vida, tal, cual. Hijos. He tocado la palabra hijos. Yo digo, ¿cuántos papás hay aquí que han sufrido por no corregir a sus hijos? Tus mismos padres, ¿tú crees que fueron sabios a la hora de dirigirte? No quiero entrar en ello, pero sí sé que hay algo que muchas veces las personas desconocen porque no buscan en el Señor. Vamos a leer en Proverbios un texto que habla precisamente de ello. Proverbios 29, versículo 17. Dice así. 17. A ver. Aquí está. 29, 17 he dicho, ¿no? No, claro. No estoy en el 29. 17. Dice, corrige ¿a quién? Y te dará descanso. Y te dará alegría a tu alma. Muchos dicen, bueno, yo quiero la alegría. ¿Quieres la alegría? ¿Tienes hijos? Sé sabio a la hora de corregirlos. Sé sabio a la hora de ministrarlos. Sé sabio. He visto muchos padres que luego han sufrido. ¿Sabes? Vengo de visitar a mi familia. Y una de las señales que recibí, mi hermana le había dado un preinfarto. Y estaba mal, no me atendía. Digo, qué raro, habré perdido el teléfono, habrá cambiado el número. Y no me atendía. ¿Por qué? Porque le había dado un preinfarto y se había ido al hospital. ¿Y sabes por qué? Porque uno de sus hijos no hace las cosas bien. Y ella sufre y sufre al intentar corregirlo, ministrarlo. Y la situación
que a ella le toca vivir, pues no le es grata y lo padece y lo sufre. Y este texto se cumple en su vida. Recibir gozo y alegría no es solamente algo que uno quiere merecer, sino que tienes que vivir de una forma sabia para recibirlo. ¿Y la sabiduría cuál es? Corrija a tu hijo. ¿Cuántas veces me ha tocado corregir a padres y se les he dicho, hermanos, mira cómo va tu hijo? Algunos, para quitárselos del medio, que no le den problemas, le dan un celular. ¿No? Ten cuidado. Le estás dando una herramienta que puede ser muy peligrosa. ¿Tú crees que un celular nos lleva a la presencia de Dios? Hay personas que a veces le das un celular y es sinónimo de que va a meter la pata, de que se va a desviar, de que se va a enfriar, de que va a perder la unción, la visión, de que ya no va a estar de la misma forma que estaba al principio. Se va a ir enfriando. ¿Qué dice la Biblia? Si tu ojo te dé tropiezo, quítatelo. Quítate el celular. Ay. ¿Estarías dispuesto a agarrar el celular y quitártelo? Alguno entra en crisis y no duerme en 3 días. Ay, el celular, no, es que quiero hablar con mi familia, porque quiero hablar con no sé qué. ¿Sabes con el que tienes que hablar? ¿Sabes con el que tienes que vivir? ¿Sabes con aquel que es el que te va a dar la vida, la fuerza, la visión? Con ese tienes que hablar. Con ese tienes que vivir y escuchar. A Él, a Él. Él es el que nos tiene que hablar. Ay, Dios, si Dios no te habla. Hubo personas que estaban en oración y ayuno hasta que Dios les hablara. Oración y ayuno. Un tiempo de búsqueda. A mí me maravillaba Abraham. Abraham era un siervo de Dios tan sabio, tan temeroso de Dios. Abraham no movía un palo de su tienda si tenía que cambiarse de un lugar a otro sin que Dios lo hiciera, sin que Dios le hablara, sin que Dios le dijera, ve aquí o ve allá. Y hay personas que a veces no tienen esa actitud. Tienen una actitud que en un momento de una situación difícil, porque se peleó, porque discutió, porque no le gustó algo, porque no sé qué, porque no sé cuánto, y tomó la decisión. Unas decisiones a veces tan poco sabias, en un momento de euforia y tal. ¿Tú sabes cuándo uno debería de tomar decisiones? Primero lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno del gozo de la salvación, lleno del Señor, que no haya ningún dedo que ya te quiera señalar. No, cuando uno está limpio de todo peso, de toda carga, entonces ahí viene la palabra de Dios, la voz de Dios, que Dios siempre habla. Dios siempre habla al hombre. Sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y Dios no quiere que estemos amargados. Dios no quiere que estemos enfadados. Dios no quiere que estemos en queja. Dios no quiere tantas cosas, pero realmente estamos a veces en la actitud correcta. ¿Tú sabes lo que veo también terriblemente en algunas vidas? Que no reciben paz, pero ¿sabes por qué? Porque no saben perdonar. No están en paz. En su vida siempre hay alguien o algo que les está robando, que les está haciendo lucha en su carne, en su carácter. Y siempre tienen un enemigo a quien señalar. O alguien que... Y algunos, ¿cómo se desahoga una persona cuando tiene algo contra alguien? ¿Cómo se desahoga?
Vas y se lo dices a él, como dice la Biblia, ve y reconcíliate con tu hermano. No, la mayoría no hace eso. La mayoría se lo dice al que tiene al lado. No sé si va buscando que lo apoye, y si no, se lo dice al otro. Y si no, se lo dice al otro. Y luego al final crea un ambiente tremendo de gozo, de paz, de amor, de hermandad. ¿A que sí? No, ¿verdad? Pero digo, ¿por qué somos así? ¿Por qué damos pie en nuestro corazón a ser instrumentos a veces de división y no de bendición? ¿Por qué a veces en vez de ser personas que están con gozo, que saben perdonar? Jesús perdonó, nos perdonó. ¿Cuántas personas Dios ha perdonado? Dios te ha perdonado, te ha señalado. Qué curioso que dice la palabra de Dios, que me maravilla, ¿no? Que Dios llevó nuestros pecados ¿a dónde? A lo más profundo. Y nunca más se acordó. Yo veo personas que a veces pierden el gozo porque están siempre en lucha, peleas, porque no cambian su carácter. Y si hoy se pelean con uno, mañana se pelean con otro, pasado con otro. Y no importa quién es el que se pelee hoy. El problema no es la pelea de hoy, el problema es la actitud de siempre. ¿Tú quieres tener gozo? Gloria a Dios, ¿a que sí? Todos vamos a querer estar en ese gozo. Pero amigo, hay cosas que tenemos que entender y no podemos estar participando de las tinieblas y luego pretender recibir de parte de Dios. Y hubo muchos que fueron llamados a un servicio pleno, muchos que fueron llamados a un servicio, íntegro, pero hay muchos que fallaron en muchas áreas. Y a veces no tenemos ese gozo porque hay áreas de nuestra vida todavía sin tratar. Y eso, ¿sabes lo que significa? Que no hay madurez. Y a veces Dios está buscando que el hombre madure, la mujer madure, que entienda, que comprenda. El otro día me estaba hablando una persona y me decía, uy, no, con esa no. Como diciendo que se quería casar, pero dice, no, con esa no, si ya todos conocemos su carácter. ¿Cómo te vas a casar con esa o te vas a mirar a esa? Fíjate, no era por el físico, porque tiene un físico agradable, era por el carácter. El carácter. Si tú en tu carácter no hay o no busca o no va hacia la humildad, la mansedumbre, si no busca la paz, en lo que dependa de vosotros estad en paz con todos. Si esa paz no llega a nuestro corazón, es muy difícil que el gozo se pueda consumar en él. Por eso es tan importante entender que vivimos un tiempo de prueba y un tiempo en el cual tenemos que avanzar, madurar y no permitir que el enemigo nos robe el gozo. ¿No has escuchado muchas veces? Me has robado la paz. ¿Alguna persona? Me has robado la paz. No, perdón, no has entendido bien. Porque no hay lucha contra carne y sangre. Pero si pierdes rápido la paz, o eres fácil de perderla, o enseguida te descompones, es porque no estás entendiendo. Porque el Señor es paz, gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, el gozo. Y si no tienes esa fortaleza, entonces estamos en debilidades. Tenemos que entender que Dios quiere en este tiempo a enseñarnos madurez. ¿Está en tu corazón recibirla? ¿Está en tu corazón el tener o poner o agarrar ese compromiso de decir, Señor, yo sí quiero? ¿Tú sabes lo que a veces ocurre en muchos corazones? Que Dios quiere que tengamos compromiso. Uno cuando se cansa, primero que hace que se compromete, ¿sí? Y adquiere, ¿verdad?, unas obligaciones.
Me comprometo a amarte, respetarte, y todo el tema, ¿verdad que sí? Y a la primera de cambio no salir huyendo o dejar las cosas a medias. Pues ese compromiso tiene que estar en cada corazón. Ese compromiso de decir, Señor, sí. Lo primero, tú. Lo segundo, tú. Y lo tercero, tú. Eso ya empieza empieza a definir a la persona. Porque cuando uno recibe el llamado de Dios y uno entiende y lo recibe de todo tu corazón, lo primero que recibes, ¿qué es? Cuando tú primero tienes el primer amor, dice en la Biblia, ¿no? O sea, ¿alguien ha recibido el primer amor? ¿Qué es el primer amor? Yo recuerdo el día que el Señor vino a mi vida y me sanó. Lo primero que me vino es la presencia del Espíritu. No podía hablar. ¿Sabes que me hablaban las personas que estaban a mi lado? No podía hablar. Quería hablar y había un gozo dentro de mi corazón que no podía hablar. Quería hablar, no podía. Ese es el gozo. Eso es el principio de la actitud de Dios hacia tu vida. Primero, el hecho de haberte quitado todos tus pecados. Todo peso, todo lastre, todo dejó de tener importancia. Yo creo que uno no entiende, pero el día que el Señor nos lleve con Él y vayamos allá a la presencia del Señor, va a dejar de tener importancia todo lo que dejamos aquí. Si el auto, la casa, el trabajo, si tienes algo no tienes algo, si eres algo no tienes nada, no sé, va a dejar de importar todo. ¿Por qué? Porque lo más importante no es eso, lo que tengamos hoy acá, lo más importante es que tenemos allá. ¡Aleluya! Y eso sí que verdaderamente es importante. El gozo de la salvación. Saber que estamos inscritos en el libro de la vida. Saber que somos hijos de Dios. Saber que Dios está con nosotros. Saber que vamos camino al reino de Dios. ¡Qué gozo! Yo creo que eso es lo que hace que podamos estar soportando situaciones, dificultades. Hoy que viene un problema, bueno, pero viene de la parte de Dios, porque Dios permite todo. Siempre hay un propósito. Y a mí me maravilla un texto que habla el Señor, que dice, todo obra, ¿para qué? ¿Para mal dice? No, dice para bien. Aquellos que aman al Señor. Pero aquellos que aman al Señor es que aman al Señor sobre todas las cosas. Por encima de todas las cosas, primero es el Señor y siempre es el Señor. Qué bueno es, de verdad, que podamos tener esa convicción de que Dios es todo para nosotros. Dios es todo en tu vida. ¿Qué es lo primero en tu corazón, en tu vida? ¿En qué piensas? ¿En el Señor? ¿En agradarle? ¿En servirle? ¿En morir por Él? ¿Cuántos estarían dispuestos a morir por Él? ¿Con gozo? Ay, ay, ay. Ya empezamos a pensarlo. Primera de Pedro 4. Versículo 12. Dice algo bien clarito. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba, como os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese.
sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Allá, hermano, yo entiendo que tenemos que ser sufridos. Ahora quizá estamos padeciendo, o estamos siendo probados, o estamos en luchas, o estamos en dificultades, o nos va a tocar pasar un tiempo de prueba. Gloria a Dios por Él, porque Él nos prueba realmente cómo está nuestro corazón delante de Dios. Ay, si dejamos que entre la queja. ¿Hay algún hermano quejabanza por aquí? Que te acercas a él y te dan ganas mejor perderlo que encontrarlo, porque siempre tiene algo de qué quejarse, porque hoy hace frío, hoy llueve, hoy me toca no sé qué, hoy me toca no sé cuánto. Mira, a mí me han dado, que tengo que lavar los platos, que tengo no sé qué. Escuchas de todo, Hay alguno, yo es que lo que hago, mira lo que hago, no vale de nada. Tengo el peor trabajo. Estoy siendo el menos considerado, no me consideran, no me tienen en cuenta. ¿Estaba David sido teniendo en cuenta? Vino el profeta y parece que David no contaba para nada. No estaba ni en la lista, ¿verdad? Ni en la lista estaba. Y al final, ese fue el que Dios se fijó. Ese fue el que Dios lo miró. Ese fue el que Dios tuvo una cierta mirada especial, diferente hacia él. ¿Y sabes por qué? Porque él estaba realmente con un corazón de agradar a Dios y no le importaba lo que hacía. Y no le importaba lo que hicieran los demás. No le importaba lo que hacían sus hermanos, no le importaba dónde estaban sus hermanos, no le importaba, no miraba a un lado ni a otro, él miraba solo al Señor, a ese que Dios lo libraba de los leones, de la boca del león, a ese que Dios lo libraba y lo libró de el peor de los enemigos que podría haber tenido, como era ese filisteo. ¿Pero qué? El Señor lo usó y lo venció. Ay, amigo, hay que tener confianza en el Señor, ¿no? Tienes que tener una confianza plena, absoluta. Algunos no tienen confianza en el Señor. Lo tienen como algo más. El Señor en mi vida es algo más. Soy conocedor, pero no una persona que está realmente teniendo experiencias con Dios. Dios no quiere que solamente lo conozcas. Dios quiere que andes con Él. Había un siervo que decía, antes de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Amigo, no es lo mismo saber que vivir. No es lo mismo experimentar. Decía, hoy tengo que tener gozo, tengo que tener alegría, tengo que tener... No es un momento en la alabanza, aunque sí es parte, ¿no?, de una señal de parte de Dios, de que nos da alegría, ¿no? Porque Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y Dios es paz, y Dios es amor, y Dios se muestra a través con esos sentimientos. Pero, amigo, tener el manto es una unción. Manto significa unción. Y el manto de la alegría solo viene cuando uno verdaderamente está perseverando en la actitud correcta delante de Dios todos los días. Con una actitud esforzada en agradarle, con una actitud esforzada en servirle, como tenía tantos siervos de Dios.
Y en verdad, yo creo que vivimos en unos tiempos en los cuales tenemos que tener, bueno, no digo que tengamos que, bueno, quitarnos el sueño por ello, no, pero sí que tenemos que tener una actitud diferente, porque hay muchas cosas que nos asedian. Hay mucho pecado y la maldad, dice la Biblia, que va en aumento. Cuando la maldad va en aumento, el gozo va en decremento, porque las vidas no pierden el gozo fácil, rápido. Enseguida se tientan, enseguida están ahí. Está ahí el que viene a robar, ¿verdad? Ahora cuando tú quieres que no te roben, ¿qué haces? Pues te pones cámaras, ¿no? Pones cámaras, sistemas de vigilancia, ¿no? Ahí el pi, 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 ¿verdad? Que empieza y sale corriendo el... Hay algunos que no tienen ni alarma, no se alarman por nada. Es más, a veces hay personas que deben estar velando y yo no sé tú, pero yo hice el servicio militar y me puse a dormir en una garita y encima estaba... supuestamente yo tenía que ir a vigilar el polvorín, que es donde estaban todas las bombas y las movidas esas, polvorín, imagínate. Y me puse a dormir. Y me pillaron. ¿Tú crees que me felicitaron? ¿No, verdad? Digo, y algunos, de verdad, no saben que tienen que velar por sus vidas, que tienen que estar alertas, que tienen que estar con 20 ojos alrededor y sobre todo con el oído escuchando la voz de Dios o el consejo de los siervos de Dios, y tenerlo en cuenta. Hay algunos que les avisas y parece que están bien y parece que están firmes y parece que están... Y oye, y luego viene y... ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? He viajado unos días, ¿no? Y había alguno que le he dicho, hermano, ¿vas a estar cuando vuelva? Y se ha molestado porque yo le hice esa pregunta. Pero qué curioso que he vuelto y no está. ¿Tú qué crees? ¿Que se lo decía porque yo quería decírselo? ¿O herirlo o algo? No, el Espíritu Santo ya te estaba diciendo, no está velando este joven. No está velando. Y luego dice, no, porque voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. No, hermano, ¿sabes por qué te vas? Porque hay una falda por ahí, y parece que hay alguno ciego por aquí. Tendríamos que dedicarnos a vender bastones, a más de uno, un bastoncito, unas gafas, porque algunos no quieren ver. Es tremendo. Y luego dice, ¿tú crees que va a funcionar en su vida? ¿Tú crees que cambiar unas faldas por el Señor va a cambiar? Eso es fe, eso es esperanza, eso es una actitud de decir, no, yo confío en el Señor. Hermano, cuando Dios te quiera dar algo, te lo va a dar. Y cuando Dios te lo dé, y si viene de la parte de Dios, va a ser algo gozoso para tu vida, porque va a ser idóneo para tu vida. Y va a ser algo que no te va a romper la cabeza, ni el corazón, ni te va a herir. Va a ser una ayuda idónea. Amén. No un estorbo idóneo. ¿Estamos entendiendo? Por eso digo, algunos dicen, bueno, quiero vivir en alegría. Hermano, ten cuidado en todas estas cosas. Ten cuidado, vela. No dejes, no permitas, no dejes que el enemigo avance en tu vida, te robe el gozo. Yo sé que siempre el Señor nos dio la conciencia, que la conciencia a veces nos acusa o no. Y hay alguno que ve venir alguien, que viene, qué sé yo, la autoridad, bien, y están, hermano, si tú estás haciendo lo correcto, si tú estás haciendo lo que debes,
Si tú estás siendo fiel, ¿de qué te tienes que preocupar? Te vas a casar con el hermano, con la autoridad. Vas a ser uno. Yo sabes lo que Dios me muestra, a pesar de todo lo que nos toca vivir, ¿no?, dentro de esta gran familia. Es que, hermano, somos una gran familia y no estamos solos. Y cuando alguien se duele, siempre están los hermanos que están ahí para socorrernos, para socorrer. Y eso a veces no valoramos, pero deberías de pensar que el Señor nos usa, nos bendice, nos hace perseverar en el tiempo, en los años, y estamos perseverando en el Señor, porque somos una familia que busca a Dios. Y hay siempre un remanente. Un remanente de parte de Dios que está ahí. Y nos amamos en el Señor. Yo doy gracias a Dios por todos mis hermanos, de verdad, y no por hacerle florituras, no, porque sé que estamos en un mismo sentir, estamos luchando, estamos peleando, uno de una manera, otro con una lucha, otro con 10, otro con 2 o con 1, pero estamos todos ahí apoyándonos. Qué bueno es tener, ¿verdad?, un grupo de Facebook y decir, oye, hay una persona que está mal, vamos a orar. Y enseguida oramos, en un mismo sentir. Estamos preocupados de que la mano de Dios opere y nos bendiga. Y bendiga a los hermanos que estén pasando pruebas, dificultades. La palabra no solo perdona, también restaura. Vamos a leer un texto en Job. ¿Cómo no? Acordarnos de él, ¿verdad? 42, capítulo 42, que es al final. Todos saben lo que pasó Job y lo que fue probado, ¿verdad? Yo no creo ni llegarle ni a los zapatos de lo que este siervo tuvo que padecer o sufrir. Y fue probado. Y era alguien que Dios lo miraba siempre. Dice, he aquí mi siervo Job, que es fiel, recto. Yo digo, qué tremendo, ¿no? A una persona fiel. El Señor dejó que el enemigo lo probara y le hiciera, que destruyera su corazón en 1000 pedazos. Pero a pesar de todo, mira lo que dice su palabra. Respondiendo Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, y te presentaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz Temanita, mi ira se encendió contra ti,
tus dos compañeros porque no habéis hablado lo recto como mi siervo Job. ¿Sabes? A veces no hablamos con Dios de una forma sincera. A veces lo hacemos de una forma religiosa, por querer recibir o estar a cuentas o querer o pretender perseverar de una forma natural al Señor. El Señor nos llama a ser sinceros. ¿Eres sincero delante de Dios? ¿Realmente eres sincero? ¿O a veces quieres igual demostrarle a los demás que eres mejor de lo que en realidad eres? Qué tremendo es que a veces hay personas que están queriendo demostrar que son más buenos, o más sabios, o más obreros que otros, o qué sé yo. Hay rivalidades a veces hasta entre obreros. Yo digo, eso no viene de la parte de Dios. Yo entiendo lo que Dios envió a Job. ¿Y sabes lo que le envió? Dios le envió una prueba para probar su corazón. Pero al final de todo vas a ver cómo Dios le bendijo mucho más y grandemente al final de haber superado esa prueba. Y le dio nuevos hijos, y le dio nuevas hijas, y le dio nuevas cosas. Pero yo creo que lo que más le dio a Job, yo creo que es el gozo de la salvación. Saber que a pesar de todo lo que había vivido, no fue en vano. ¿Tú crees que lo que tú estás viviendo es en vano? Las pruebas que quizá tengas que pasar mañana va a ser en vano. Dice la Biblia que el trabajo en el Señor nunca es en vano. En el Señor. Y las cosas que vienen de parte de Dios nunca es en vano. Dios viene a tratar quizá tu vida. Va a venir mañana, pasado, no lo sé. Pero al final, si tú eres fiel, si tú verdaderamente pones al Señor en tu vida como lo principal, lo primero, el gozo y el manto va a venir a tu vida. ¿Tú quieres recibir ese manto? ¿Quieres recibir ese gozo? Tienes que tener hoy un compromiso sincero con el Señor y entregarle tu corazón, porque Dios busca tu corazón. A veces ni lo guardamos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y a veces no entendemos y desviamos y ponemos en peligro nuestra vida. ¿Por qué? Porque no guardamos nuestro corazón. ¿Dios te habló en esta mañana? ¿Estás siendo sabio o sabia en esta mañana delante de Dios, al espejo de la palabra de Dios? Si no estás o te sientes vulnerable, ahora es el momento de buscar realmente que Dios tome el control. Y que tome el control en tu mente, en tu corazón, en tus decisiones. Que tome el control en tu vida. Y que puedas de verdad depositar esa confianza en Él y decir, Señor, heme aquí, como dijo una vez una mujer que se llamaba María, que dijo, heme aquí, Señor, lo que tú quieras que haga, eso haré, y donde tú quieras que vaya, iré. Fíjate. Y el Espíritu Santo obró, se quedó embarazada, la podían matar, tuvo que salir huyendo de donde vivía, dejar todo. Fíjate si tuvo que hacer cosas, ¿verdad? Y se expuso. Venían a matar. Nada más nacer el niño, venían a matarlo. Huyendo de aquí para allá. Hasta luego incluso ver a su hijo morir en una cruz. Digo, qué tremendo a veces, ¿no? Lo que Dios permite. Pero todo es para la gloria de Dios. Todo es para que el propósito de Dios se cumpla. Todo es para que el propósito de Dios se cumpla. ¿Tú quieres en esta mañana recibir
parte de Dios. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Me gustaría, de verdad, ahí donde estás. Yo antes de subir el Espíritu Santo me dijo que Dios quería tocar corazones. Y hay aquí muchos corazones que están apartados del Señor. Hay corazones que verdaderamente no han rendido ni se rinden por actitudes orgullosas, carnales, por influencias del enemigo, de este mundo, de su carácter. Ahí donde estás, cierra tus ojos un momento y busca la presencia de Dios. Busca como Job en la intimidad de tu corazón. El Señor te conoce. A Él poco le vas a engañar. Pero Dios quiere, de verdad, Dios quiere obrar en ti. Dios no te ha traído aquí hoy por casualidad, ni estás aquí por casualidad. Dios quiere operar, obrar. A veces pensamos que hemos hecho lo correcto. Bueno, quizá Dios quiere hacer más cosas en tu vida, o de mayor calidad, mayor renuncia. Deja que Dios te hable en esta mañana. Pero sí, como dijo Job, que dice que se humilló hasta en cenizas. Si quieres recibir gozo, si quieres recibir ese manto, tienes que quitar ahora todo estorbo de tu vida, de tu corazón. Y decirle, Señor, heme aquí. Me arrepiento de todas las excusas. Me arrepiento, Señor, de tantos impedimentos carnales que pongo delante de ti. En esta hora, Señor, quiero estar a cuentas. Quiero quitar todo lastre, todo peso, todo pecado de mi vida, de mi corazón. Y quiero que tú me unjas, Señor, que tú me des la paz, el gozo de tu salvación. Me des ese manto que me ayude a superar las pruebas mañana, pasado y siempre. Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Hoy en esta hora, Dios, nos ponemos delante de ti para que tú operes, tú libertes cada alma oprimida. Hay personas aquí que tienen un dedo acusándolos. Yo lo ato ese dedo acusador en el nombre de Jesús. Proclamo la libertad del Espíritu Santo. Dios ha venido a liberar en esta mañana y a traer sanidad. Padre bueno, bendice a cada persona. Bendice, limpia las manos de aquellos que las ensuciaron. Límpialas, Padre. Obra en tu pueblo. Obra en el nombre de Jesús. Proclamo sanidad, liberación y el gozo del Señor que se ha cumplido en ti por haberte limpiado y purificado en su sangre. Y ahora el Señor te dice, comprométete a obedecerme, a obedecerme. ¿Cuántos se comprometen a obedecer la voz de Dios? ¿Cuántos entregan hoy su vida al Señor y le dicen, Señor, heme aquí? Padre bueno, bendice a cada persona aquí. No permitas que el enemigo robe lo que hoy sus labios confiesan. Guarda
guarda este pueblo, que puedan ser uno, una gran familia, que se vea el gozo de tu salvación. En el nombre de Jesús, derrama manto de alegría, porque estamos escritos en ese libro y vamos camino a la salvación. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor.